México, una tierra indomable, rica en historia, marcada por sueños y tragedias. En 1862, desde el otro lado del océano, los cañones franceses apuntan hacia estas tierras, impulsados por la ambición de un nuevo emperador. Napoleón III, el hombre que soñaba con un imperio en el Nuevo Mundo, envía su ejército a México. Su misión, colocar en el trono a Maximiliano de Habsburgo, un noble idealista y ajeno a esta tierra, convencido de que aquí forjará un reino justo y moderno. Pero, ¿qué encuentra Maximiliano al llegar? Un país herido por la guerra, dividido y en resistencia. Sus primeras reformas son recibidas con escepticismo. Los enemigos de su trono se multiplican y el sueño de un imperio pacífico se convierte en una lucha constante por su propia supervivencia. Desde el norte, Benito Juárez, el presidente exiliado, desafía la autoridad del emperador y defiende la república con una resistencia feroz. Cada decreto de Maximiliano, cada paso en su intento de construir un imperio justo, se enfrenta a las sombras de traición y a la implacable ofensiva de las tropas republicanas. ¿Quién fue realmente Maximiliano de Habsburgo? ¿Un mártir de sus ideas o el último símbolo de un imperio sin raíces en México? Acompáñanos en este episodio de Ecos del Pasado, historias que resuenan, donde exploraremos la invasión de Francia al territorio mexicano, cómo Napoleón III comenzó a movilizar a la realeza europea para enviar un gobernante al Nuevo Mundo, las ambiciones idealistas de un joven Maximiliano que deseaba la paz en esta tierra indomable. Descubrirás una historia de ambición, resistencia y sacrificio, y los ecos de un imperio que resuenan hasta hoy. ¿Qué sucede cuando el pasado se niega a ser olvidado? En Ecos del Pasado, historias que resuenan, desenterraremos relatos que han quedado sepultados en la memoria de la humanidad. Acompáñanos en un viaje a través del tiempo, donde cada episodio te revelará un secreto, una historia que aún resuena en los ecos del ayer. ¿Estás listo para escuchar lo que la historia tiene que decir? El pulso de Europa, la mira francesa en México. Francia, 1861. Europa se encuentra en una encrucijada de ambiciones e intrigas. Desde París, Napoleón III, el emperador francés, observa con astucia las tierras de América. Su mirada no es accidental. En su visión imperial, México representa una joya estratégica, un trampolín hacia el control de los mercados y la influencia política sobre el continente americano. Pero, ¿qué impulsa a Napoleón III a cruzar los mares y a aventurarse en tierras mexicanas? Una excusa formal no tardó en surgir. México, destrozado por sus guerras internas y agobiado por deudas externas, ha suspendido sus pagos a los acreedores europeos. Para Inglaterra, España y Francia, esta decisión es una ofensa intolerable. A espaldas de una América que se recuperaba de su propia guerra, Europa observa a México como un país débil, vulnerable y con una deuda que puede ser el pretexto perfecto para intervenir. El emperador francés veía en México un campo fértil donde puede expandir su influencia. No solo se trataba de un asunto de deudas impagas, sino de extender su poder y su visión de una Francia imperial, en la que el modelo monárquico sería la guía para un continente entero. Cita La intervención francesa en México, de John Lawrence. Así, bajo el disfraz de cobrar las deudas impagas, Napoleón III inicia una maniobra diplomática con Inglaterra y España, buscando alinear sus intereses. Sin embargo, mientras los otros países deseaban una solución rápida y sin grandes compromisos, Francia tiene otros planes. En el fondo, el emperador francés busca establecer en México un régimen favorable a sus intereses, una monarquía alineada con la visión de una Europa que domina y protege a América. Los planes de Napoleón III eran tan ambiciosos como calculados. El emperador
Creía firmemente en su misión civilizadora y deseaba proyectar una Francia poderosa, influyente en ultramar. Para Napoleón, esta empresa en México era una oportunidad para establecer una dinastía de su elección, imponiendo un monarca europeo que se convertiría en el pilar de la influencia francesa en el continente. Napoleón III, al igual que su ilustre tío, no podían resistir el encanto de una América bajo el dominio europeo. Su proyecto imperial en México era la culminación de un sueño que vislumbraba una Francia convertida en la soberana moral y política del hemisferio. Cita: La sombra de Napoleón, de Robert Drexler. Esta visión de Napoleón estaba llena de riesgos. El emperador francés no solo enfrentaba las críticas internas de sus consejeros, sino que subestimaba la resistencia que encontraría en el pueblo mexicano. Sin embargo, su ambición estaba decidida, y así, en 1862, las primeras tropas francesas empezaron a prepararse para cruzar el Atlántico, dispuestas a establecer en México el sueño de un imperio francés en el Nuevo Mundo. Tierra perdida. El avance de la invasión francesa. Apenas un año después de la firma de la alianza entre Inglaterra, España y Francia, el conflicto se desata en suelo mexicano. En 1862, el ejército francés, uno de los más temidos de la época, comienza su invasión por el puerto de Veracruz. La decisión de invadir es para Francia una declaración de poder, un mensaje que reitera su intención de erigir en México un imperio leal a la corona de Napoleón III. Para los mexicanos, la llegada de los franceses es un recordatorio brutal de las viejas heridas coloniales. Benito Juárez, entonces presidente de la República Mexicana, convoca a la nación a resistir y no ceder un solo palmo de tierra a las fuerzas extranjeras. Sin embargo, el país, exhausto tras años de conflictos internos y recursos limitados, se enfrenta a una tarea colosal. Juárez sabía que la invasión francesa significaba algo más que una intervención pasajera. Era una amenaza existencial, un desafío a la soberanía y al futuro de México como una nación libre. Cita: México y el Segundo Imperio, de Enrique Krause. El 5 de mayo de 1862, las tropas mexicanas logran una victoria inesperada en la Batalla de Puebla, bajo el mando del general Ignacio Zaragoza. Las fuerzas francesas, superiores en equipo y preparación, son repelidas por soldados y campesinos mexicanos que luchan con valentía, convencidos de que esta es una lucha por la libertad. Sin embargo, esta victoria es breve. Los franceses, heridos en su orgullo, regresan con mayor fuerza y estrategias renovadas. Para Francia, la derrota en Puebla es un golpe inesperado, pero no un obstáculo definitivo. Napoleón III, enfurecido por la resistencia mexicana, refuerza su ejército y lo dota de armas más modernas y mayor contingencia. En los meses siguientes, el ejército francés despliega una campaña devastadora, avanzando con brutalidad hacia el corazón de México. Las ciudades caen y el gobierno de Juárez se ve obligado a retroceder hacia el norte. La resistencia mexicana era valiente, pero la maquinaria de guerra francesa era implacable. Pueblo tras pueblo, las tropas imperiales dejaban una estela de sometimiento que Juárez apenas podía contener. Cita: Historia de México, Guerras y Revoluciones, de Alejandro Rosas. Con cada paso que dan los franceses, la República parece tambalearse. Juárez y su gobierno itinerante resisten desde el norte, huyendo a cada avance, mientras que la sombra de una monarquía extranjera amenaza con apoderarse de México. A cada retirada, Juárez proclama la defensa de la patria, jurando que no descansará hasta recuperar el país. Napoleón III, el arquitecto de un sueño imperial. París, 1863. En su palacio, Napoleón III se enfrenta a los reflejos de sus propias ambiciones. Para él, México es más que una oportunidad política. Es una piedra angular en el sueño de un imperio que devolvería la grandeza a la dinastía Bonaparte. Desde su trono, Napoleón contempla los mapas de América con el deseo de crear un reino satélite, un dominio que proyecte la influencia francesa sobre el Nuevo Mundo. La idea no es solo la de controlar México, sino de instaurar en el continente
una monarquía que se convierte en modelo para América Latina. Napoleón III, creyendo que América necesita la guía de una monarquía ilustrada, busca un hombre capaz de asumir el trono y de llevar la visión europea hasta el otro lado del mundo. Napoleón III deseaba consolidar su imperio no solo en Europa, sino a través de las tierras americanas, creyendo que el modelo europeo era la civilización que México necesitaba para estabilizarse y florecer. Cita: El emperador y el nuevo mundo, de Gastón Bodart. Entonces, surge el nombre de un candidato ideal: Maximiliano de Habsburgo, archiduque de Austria. Un noble joven y progresista que había crecido en la corte imperial europea, educado en ideales liberales y con una visión romántica del mundo. Para Napoleón, Maximiliano es el candidato perfecto, de sangre noble y con una visión de justicia. Encarna la figura que podría ganarse tanto el respeto de la nobleza europea como la lealtad del pueblo mexicano. Maximiliano de Habsburgo era un hombre que creía en la monarquía como un deber moral y en la justicia como el fundamento de cualquier gobierno. Para él, aceptar la corona de México era una misión honorable y un desafío heroico. Cita: Maximiliano, el emperador inesperado, de José Fuentes Mares. Maximiliano, desde su residencia en Miramar, Italia, recibe la propuesta con una mezcla de duda y fascinación. Por un lado, su espíritu liberal lo lleva a soñar con la posibilidad de ser el monarca de un país libre. Por el otro, sabe que aceptar este destino podría implicar enfrentarse a un mundo desconocido y potencialmente hostil. Pero Napoleón III le aseguró apoyo militar y la promesa de convertir a México en un país estable y próspero. Con estas garantías y un sentido de destino casi místico, Maximiliano aceptó la oferta, creyendo que su papel en México será el de un monarca reformador, un salvador de una nación en crisis. El idealismo de Maximiliano lo llevó a aceptar una misión casi imposible, convencido de que su papel en México era el de un redentor y no solo un gobernante. Era su deber, creía él, llevar justicia y prosperidad a un país que apenas conocía. Cita: Los sueños de un imperio, de Fernando del Paso. En 1864, Maximiliano y su esposa Carlota parten de Europa rumbo a un México turbulento, convencidos de que su reinado será el inicio de una era de paz y prosperidad. Así, con esperanza y firmeza, la pareja imperial zarpa hacia un destino que pocos comprenden y que muchos, en secreto, desconfían. Maximiliano de Habsburgo, el emperador que no conocía su reino. México, 1864. En un majestuoso desfile, Maximiliano de Habsburgo y su esposa Carlota, cargados de sueños de justicia y progreso, hacen su entrada triunfal en la Ciudad de México. Para el nuevo emperador, este país es tierra de promesas, un lugar donde su visión reformadora y su sentido de justicia podrán brillar. Pero, apenas llegando, se enfrentan a una nación dividida y empobrecida, que los observa con desconfianza. Desde el Palacio de Chapultepec, Maximiliano proclama su intención de construir un imperio justo y equitativo. Inspirado en sus ideas liberales, el nuevo emperador decreta una serie de reformas que abarcan desde la regulación de la jornada laboral hasta el acceso gratuito a la educación, buscando ganar la simpatía de su pueblo. Maximiliano llegó a México con una visión casi mística de justicia. En sus primeros decretos mostró un deseo genuino de mejorar las condiciones de vida del pueblo, pero no entendía la profundidad de la división que lo rodeaba. Cita: Maximiliano y Carlota, El imperio de un sueño, de Hubert Howe Bancroft. Pero no todos en México reciben sus reformas con el mismo entusiasmo. La nobleza conservadora, que había impulsado la llegada de un nuevo emperador, ve con recelo su apoyo a los ideales liberales, mientras que los republicanos lo consideran un invasor que legitimiza la intervención extranjera. Maximiliano, atrapado entre dos fuerzas, empieza a descubrir que el trono de México no es un simple asiento de poder, sino un campo de batalla en el que deberá ganarse el respeto y la lealtad. Aún así, Maximiliano se niega a desistir de su misión. Se muestra cercano a la gente, camina por los pueblos y escucha las demandas de los campesinos y obreros, a quienes promete
condiciones más justas. La gente común lo observa con curiosidad y algunos incluso comienzan a verlo con simpatía. Para Maximiliano, la lealtad del pueblo debía ganarse y no imponerse. Sus decretos y su trato con la gente común mostraban su creencia de que el imperio podría prosperar con reformas sociales profundas. Cita: El Segundo Imperio y sus ideales, de José Luis Martínez. Pero, mientras Maximiliano intenta gobernar con justicia, la guerra sigue su curso. Desde el norte, el presidente Benito Juárez dirige las fuerzas republicanas en su resistencia, dispuesto a restaurar la república y acabar con lo que él llama la tiranía de un trono extranjero. Maximiliano, aislado y enfrentándose a la hostilidad de ambos bandos, siente cómo su sueño de un imperio pacífico y justo se disuelve lentamente en la realidad de un país en llamas. Con cada día que pasa, la tensión crece y las fuerzas republicanas se fortalecen. Maximiliano comienza a ver que la aceptación de su monarquía es tan efímera como el apoyo militar francés, que comienza a desvanecerse ante los problemas internos de Europa. El imperio que imaginaba como eterno se muestra frágil y precario, y su destino parece ligado al filo de una espada. Segundo Imperio, el gobierno de los sueños inquebrantables. Pese a las tensiones, Maximiliano continúa con su empeño en construir un México más justo. Desde el Palacio de Chapultepec, promulga una serie de decretos que buscan reformar las estructuras sociales y económicas del país. Inspirado por sus ideales europeos, establece nuevas leyes sobre derechos laborales, protección de tierras y educación gratuita. La figura de Maximiliano, rodeada de contradicciones, se convierte en la de un emperador que intenta ser protector del pueblo, mientras sostiene un trono impuesto por la intervención extranjera. Una de sus primeras reformas es la abolición de la servidumbre en las haciendas, un sistema que mantenía gran parte de la población rural en condiciones cercanas a la esclavitud. Maximiliano decreta que los trabajadores rurales deben recibir un pago justo y tener libertad para elegir su empleo, algo que enfurece a los terratenientes que esperaban de él una mano dura para mantener su autoridad sobre la tierra. El emperador de México estaba decidido a romper con las cadenas de la servidumbre, aunque sabía que esta decisión le traería enemigos poderosos en las altas esferas. Cita: Las reformas del Segundo Imperio, de Manuel Paino. Maximiliano también establece tribunales de justicia para atender las quejas de campesinos y obreros. En un país en el que la justicia era muchas veces privilegio de unos pocos, estos tribunales despiertan la esperanza en las clases populares, pero en la corte imperial, la nobleza conservadora observa con recelo el trato que el emperador da a los sectores más humildes, y rumores de traición comienzan a circular. Carlota, su esposa y fiel aliada, apoya con fervor las iniciativas de su esposo. Carlota, quien también ha adoptado la causa mexicana, recorre hospitales, orfanatos y escuelas, haciendo todo lo posible para fortalecer el proyecto imperial. Sin embargo, ambos comienzan a sentir que su visión de un México justo y moderno choca contra una realidad llena de conflictos y resistencias. Carlota y Maximiliano soñaban con un imperio fundado en la justicia y la modernidad, pero la resistencia y la desconfianza los rodeaban en cada esquina del trono. Cita: Carlota, la emperatriz solitaria, de Patrick de Villepin. Mientras tanto, en el norte, Benito Juárez mantiene la resistencia. Juárez no reconoce a Maximiliano como un gobernante legítimo y defiende la soberanía de la República con todos los recursos a su alcance. Los ejércitos republicanos avanzan poco a poco y Maximiliano empieza a ver cómo su imperio pierde terreno frente a las fuerzas juaristas. A cada victoria republicana, su sueño de un imperio justo y próspero se hace cada vez más distante. La guerra de resistencia avanza y la diplomacia que tanto protegió a Maximiliano se debilita. El apoyo francés disminuye y las promesas que una vez lo llevaron al trono parecen desvanecerse en el viento. Maximiliano, aislado y cada vez más presionado, comienza a sospechar que su trono no se sostiene sobre la lealtad del pueblo, sino sobre la pólvora de una guerra sin fin. La sombra de los enemigos. Maximiliano acorralado. A medida que su gobierno avanza, Maximiliano descubre que su trono está rodeado de sombras. Los enemigos
tanto externos como internos, acechan en cada rincón del imperio. Por un lado, los republicanos de Benito Juárez, incansables en su resistencia, avanzan desde el norte, decididos a expulsar al emperador extranjero y restaurar la república. Por otro, los conservadores mexicanos, quienes originalmente apoyaron la monarquía, ahora observan con desconfianza las políticas liberales de Maximiliano, considerándolo un traidor a sus principios. Desde el exilio, Juárez ha organizado un ejército de resistencia y su mensaje es claro: México no debe estar bajo el dominio de un monarca extranjero. Los republicanos ganan fuerza y territorio, y el control de Maximiliano sobre el país comienza a fracturarse. Mientras sus enemigos avanzan, el emperador emite un decreto que se convierte en una espada de doble filo. Establece que cualquier persona capturada luchando contra el imperio será fusilada inmediatamente. Una medida para disuadir la resistencia, pero que solo aumentará la hostilidad en su contra. El Decreto Negro, como fue conocido, marcó un punto de inflexión. Maximiliano, acorralado por sus enemigos, se vio obligado a tomar decisiones que iban en contra de su propia naturaleza. Cita: El Imperio y la Resistencia, de John Womack. Este decreto, conocido como el Decreto Negro, generó una ola de indignación entre los republicanos, quienes lo ven como una muestra de la crueldad del emperador y su determinación por aferrarse al poder a cualquier costo. Para Juárez y sus seguidores, el decreto se convierte en una razón más para luchar hasta el final. Mientras tanto, en el corazón de su corte, Maximiliano enfrenta traiciones y desconfianza. Aquellos que una vez juraron lealtad al imperio, ahora dudan de su visión. La nobleza conservadora, que esperaba de él un emperador autoritario y rígido, no tolera su cercanía con la clase baja y sus políticas sociales. El emperador se encuentra atrapado entre su idealismo y las demandas de una realidad implacable. El imperio de Maximiliano estaba asediado por fuerzas que él mismo había despertado con sus políticas. La soledad y el aislamiento comenzaron a carcomer las fuerzas de su carácter. Cita: Las últimas noches de Chapultepec, de Fernando Benítez. Conforme se intensifica la guerra, el apoyo militar de Francia se reduce. Napoleón III, enfrentando a problemas internos y presiones en Europa, comienza a retirar sus tropas, dejando a Maximiliano a merced de sus enemigos. Los días del imperio están contados, y el sueño de Maximiliano se ve amenazado por las fuerzas que lo rodean y lo asfixian. Aislado, traicionado y sin el respaldo de quienes lo colocaron en el trono, Maximiliano contempla su destino con resignación. El emperador sabe que la resistencia se acerca y que su reinado pende de un hilo. El sueño imperial parece desmoronarse como un castillo de arena, dejando tras de sí solo ruinas y un eco de traiciones. El crepúsculo del imperio, la caída de Maximiliano. 1867. La guerra ha sido implacable y Maximiliano de Habsburgo se encuentra atrapado en la ciudad de Querétaro, su último bastión. La retirada de las tropas francesas ha dejado al emperador en una posición vulnerable, aislado y sin recursos para resistir el avance de las fuerzas republicanas. El sitio de Querétaro dura semanas. Las tropas republicanas de Benito Juárez rodean la ciudad, mientras Maximiliano, junto con sus generales más leales, intentan organizar una última defensa. Sin embargo, la traición se cierne una vez más sobre el emperador. El coronel Miguel López, uno de sus propios oficiales, abre las puertas de la ciudad a las fuerzas de Juárez. Así, en una madrugada sombría, las tropas republicanas toman Querétaro y capturan al emperador. La caída de Querétaro marcó el final de un imperio que nunca llegó a consolidarse. Maximiliano, el emperador extranjero, fue llevado prisionero por aquellos que defendían la soberanía de México. Cita: La tragedia de un emperador, de Salvador de Madariaga. En las semanas siguientes, Maximiliano es juzgado por un tribunal militar en la ciudad de Querétaro. La sentencia es clara e implacable: será fusilado. Para los republicanos, esta ejecución es un acto de justicia, un mensaje a cualquier potencia extranjera que intente intervenir en el futuro. Sin embargo, para Carlota, quien había viajado desesperadamente a Europa en busca de ayuda, la noticia de la sentencia era devastadora. El 19 de junio de 1867, en el Cerro de las Campanas, Maximiliano enfrenta su destino. Vestido de negro,
Con una serenidad que sorprende incluso a sus captores, el emperador pronuncia unas palabras finales antes de enfrentar el pelotón de fusilamiento. Con dignidad y valentía, Maximiliano se despide del país que había intentado gobernar, pero que nunca logró comprender. Perdono a todos y pido a todos que me perdonen, que mi sangre, que está a punto de ser derramada, sirva para bien de este país. Con su muerte, el Segundo Imperio Mexicano llega a su fin. La sangre de Maximiliano se convierte en un símbolo de los sueños y fracasos de un imperio que jamás fue aceptado por el pueblo mexicano. Para Francia y Europa, su ejecución representa una derrota, una advertencia de que México es una tierra que no se rinde ante el yugo extranjero. La figura de Maximiliano, idealista y trágica, queda inmortalizada en la historia, recordada por su nobleza y su destino marcado. Ecos de un imperio caído, el legado de Maximiliano y el ascenso de Juárez. La caída de Maximiliano de Habsburgo, un emperador extranjero guiado por ideales de justicia, deja una huella profunda en México y en el mundo. Su muerte simboliza el fin de la intervención francesa y con ella una lección para todas las potencias extranjeras. México es un país que, aunque herido por conflictos internos, no acepta ser dominado. La figura de Maximiliano permanece como un símbolo trágico, un recordatorio de los riesgos de gobernar una nación sin comprender su esencia. En Europa, la ejecución de Maximiliano impacta profundamente a las monarquías. Para Francia, la intervención es un golpe diplomático que revela los límites de su poder en el continente americano. Las aspiraciones de Napoleón III se disuelven y su influencia en América Latina se desvanece. Maximiliano, el emperador idealista que buscaba una nueva vida en México, se convierte en mártir de un sueño roto. La muerte de Maximiliano no solo marca el fin de su imperio en México, sino que deja una advertencia clara. América Latina no es un tablero para los juegos de poder de Europa. Cita: El imperio que nunca fue, de Karl Heinz Schmidt. La historia de nuestro país está marcada por héroes y tragedias, sueños rotos y victorias imposibles. La caída de Maximiliano es el final de una era y el nacimiento de otra, pero no es el fin de la lucha. La tierra mexicana, rica y herida, se alza una vez más con la fuerza de sus raíces. La sangre de quienes defendieron la República y hasta la del emperador extranjero nutren ahora el suelo fértil de una nación que aún busca su destino. Con el eco de las campanas resonando en cada rincón de México, una nueva promesa se cierne sobre el horizonte, guiada por un hombre que transformará el curso de la historia. Benito Juárez, el indomable defensor de la patria, se acerca, pero ¿será su legado tan puro como las leyendas prometen? ¿O quedará ensombrecido por las decisiones que marcaron su camino? La República se consolida bajo el liderazgo de Benito Juárez, quien desde el exilio mantuvo viva la resistencia y ahora regresa como el restaurador de la soberanía mexicana. Juárez es visto como un héroe, el símbolo de la victoria sobre un imperio extranjero. Su nombre se convierte en leyenda y su imagen será venerada por generaciones. Sin embargo, la figura de Juárez es compleja. Aunque sus victorias consolidan a México como una nación libre, sus políticas no están exentas de polémica. Para muchos, Juárez es un héroe. Para otros, su legado es ambiguo, marcado por alianzas estratégicas y decisiones que no siempre favorecieron a los sectores más vulnerables, en especial a los pueblos indígenas, que quedaron marginados en su proyecto de nación. Juárez era el defensor de la República, pero también fue un líder que tomó decisiones difíciles. Su visión de México era de un país moderno, a veces a costa de las tradiciones indígenas que él mismo representaba. Cita: La República en Construcción, de Octavio Paz. Juárez será recordado como un héroe nacional, pero ¿a qué precio? ¿Qué alianzas y sacrificios marcaron su camino al poder? Juárez, en su misión de consolidar la República, enfrentará dilemas que definirán su legado. Te invitamos a acompañarnos en este próximo episodio de Ecos del Pasado, Historias que Resuenan, para descubrir los secretos de uno de los líderes más influyentes y más polémicos en la historia de México. Exploraremos la vida y obra de Benito Juárez, el niño indígena
que ascendió al poder, el presidente que enfrentó a los imperios y el hombre cuyas decisiones cambiarían a México para siempre. Recuerda, el pasado no es solo un registro de lo que fue, sino una parte viva de lo que somos. Cada historia que compartimos en Ecos del Pasado es un recordatorio de que el tiempo puede sepultar los hechos, pero nunca podrá silenciar sus ecos. Si has sentido la vibración de estas historias en tu interior, si has escuchado el llamado del pasado, te invitamos a unirte a nosotros en nuestro próximo episodio, porque aún quedan muchos ecos por descubrir, muchas historias por desenterrar, y juntos seguiremos explorando las memorias que resuenan en los rincones olvidados de la humanidad. Hasta entonces, mantén los oídos atentos y la mente abierta, porque nunca se sabe cuándo el pasado volverá a hablar.